Bueno, en honor a la puntualidad, en primer lugar, darles la bienvenida. Muy buenas tardes. Me va a tocar ser el moderador de este encuentro del día de hoy. Les recuerdo a todos que estamos participando de la presentación de un nuevo libro del amigo Jorge Simonetti, este libro que estamos presentando en el día de hoy, con el auspicio del Diario Litoral de Corrientes y la Fundación Club de la Libertad. Para nosotros es un placer y un honor volver a ser parte de estos encuentros y tener la chance de compartir con todos ustedes un nuevo libro, en este caso de nuestro querido amigo Jorge Evado Simonetti. Vamos a tener la chance hoy de escuchar a dos presentadores de lujo también a lo largo de esta jornada. Queremos en primer lugar agradecerle a cada uno de ustedes la presencia y particularmente contarles un poco cómo va a ser la dinámica, ¿no? También, por cierto, tratar de compartir con ustedes que hemos recibido en estos días y en estas horas varios agradecimientos en relación a la presentación de este libro. El doctor Simonetti ha recibido una carta del intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tarzano. También ha sido, por parte del Senado de la provincia, el libro ha sido declarado de interés de la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes. Hemos recibido también, en relación a este libro, una carta del arzobispo de Corrientes agradeciendo la deferencia del doctor Simonetti en acercarle un ejemplar de esta nueva publicación. A lo largo de la jornada y seguramente de las próximas semanas, nuestro amigo Jorge Simonetti seguirá recibiendo, en ese sentido, salutaciones y augurios respecto a esta nueva publicación, que seguramente se las trae, ¿no? Dicho sea de paso, para ir anticipando un poco algo del contenido. Pero dicho esto, queremos presentar en primer lugar al doctor Dardo Ramírez Braschi. Va a ser el primero de nuestros presentadores, todos lo conocen, es un destacado profesional y académico de la provincia de Corrientes y actual presidente de la Junta de Historia. Así que, Dardo Ramírez Braschi, bienvenido a esta presentación y, por supuesto, es tiempo de escucharte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder presentar esta nueva obra, este libro del doctor Jorge Eduardo Simonetti, que lleva por título A Dios lo que es del César y viceversa. Iglesia y Estado, una tensión histórica. La presente obra, técnicamente la podemos considerar como un ensayo, en donde el autor se explaya en 289 páginas y a lo largo de 13 capítulos, prologado por el doctor Enrique Eduardo Galeana, libro que tendrá un curso, un devenir a lo largo de todas las páginas de una problemática y de una cuestión central en la historia de la construcción del Estado, que es el vínculo con la Iglesia. Una problemática profunda que a lo largo del siglo XIX y el siglo XX floreció constantemente en las disputas entre el Estado y la relación con la religión, el Estado y la religión católica. El libro en sí y los 13 capítulos tienen diversas aristas, pero en forma muy clara y contundente, el autor va a tomar algunos ejes primordiales de toda aquella evolución histórica de la relación del Estado argentino con la Iglesia Católica. Me atrevo a seleccionar 4 ejes que a lo largo de la lectura del libro pude referenciar. Primero, la cuestión de la educación, del Estado, de la política y de la pobreza. Todas cuestiones en donde el Estado está directa y profundamente vinculado, al igual que la Iglesia. Pero el autor se anima a tratar un tema complejo, difícil, pero así como es complejo y difícil, también es profundamente apasionante.
La relación del Estado y la Iglesia viene de los puntos y los profundos aspectos de la creación del Estado, ya del Estado medieval, de aquella división del poder terrenal, del poder de la celestial, de la teoría de las dos espadas, de la interrelación de la monarquía con el poder papal, y esto se va a entremezclar inicialmente en los aspectos iniciales del Estado moderno, del Estado a través de las monarquías de la Europa occidental, que va a ser una gran confluencia de esos dos poderes, el poder monárquico y el poder de la Iglesia como tal. Por supuesto, esto va a ser una cuestión heredada en toda Hispanoamérica a lo largo del proceso fundacional que España va a llevar adelante en el nuevo continente. Pero el punto de partida va a ser el proceso de cambio y de nacimiento de los nuevos estados hispanoamericanos. Y específicamente en Argentina, la relación Iglesia y Estado va a estar vinculada desde el mismo momento de la Revolución de Mayo. El clero mismo se va a dividir. En el inicio de la construcción de la idea, del imaginario de un nuevo Estado, la Iglesia va a tomar parte y va a querer ser parte. Y el alto clero, con su visión conservadora, con su visión de no transformación, va a querer manifestar que las cuestiones no se modifiquen. Y así va a ser que el obispo Lué, Orellana, de Córdoba, Lué de Buenos Aires, Del Pino de Salta, querrá que el statu quo no se modifique. Pero los ecos y las cascadas de la historia no pueden ser demoradas. Y así fue que comenzó en forma primitiva una disputa, muchas veces de poder, por el rol que tenía la Iglesia dentro del Estado, de sus decisiones y de compartir poder. Pero lentamente, a partir que la voluntad republicana y la decisión constitucional del Río de la Plata fue tomando determinaciones, se fue como lentamente alejando, no del todo, lentamente alejando de las decisiones próximas que podía tener la Iglesia en el Estado. Y el punto de partida va a ser, sin duda alguna, la Asamblea del año 13, donde va a cortar, decapitar las instituciones añejas de la Iglesia que estaban vinculadas con el Estado. El Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición. Pero va a haber una cuestión en donde las nuevas autoridades irán cambiando los íconos de la Iglesia y su relación con el Estado. ¿Qué va a ser? La sustitución de las fiestas religiosas por la sustitución de las fiestas cívicas. Va a haber una transformación ahí en donde el pueblo va a comenzar a conmemorar las cuestiones de las añoranzas políticas y cívicas del nuevo Estado y no tanto ya las cuestiones religiosas, cuando antes había un monopolio de las conmemoraciones religiosas. Esto va a tener su avance. ¿Y por qué hago un anclaje en el siglo XIX? Porque a lo largo de todo el siglo XIX, como el propio autor también hace referencia en algunos capítulos, va a ser el siglo de la formación del Estado. Luego vendrán el surgimiento de las provincias, los caudillos y algunos que no querrán separar la Iglesia del Estado. Ejemplo cabal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, a un extremo en donde consideraba Estado e Iglesia como una sola cosa. Y para muestra alcanza un botón. Era tal el vínculo entre el gobierno de Rosas y la Iglesia que en determinado momento obligaba a los sacerdotes, a los curas, llevar la divisa punzó y ser pregoneros de los sermones de una religión rosista. Otro extremo,
la exigencia de que el retrato de Rosas esté en los altares de las iglesias. Vaya si no hay una conjunción de una idea matriz de iglesia y Estado vinculadas estrechamente. Pero esto va a ir cambiando con el tiempo. Y vendrá en 1853 la Constitución de aquel año. Que dicho sea de paso, señores, uno de los temas más álgidos en el debate de la Constitución del 53 va a ser la cuestión de la religión y el rol de la Iglesia con el Estado. Si bien se va a establecer la libertad de culto, se va a establecer el sostenimiento por parte del Estado de la Iglesia Católica, va a haber interesantísimos debates en el seno de la Asamblea. Pero a pesar de eso, a pesar de la libertad de culto que era indispensable y necesaria para el surgimiento del nuevo Estado, hubieron conatos, hubieron puntos provinciales de gran oposición a este nuevo perfil de la Constitución argentina. Por ejemplo, en Catamarca. Catamarca estaba por rechazar la Constitución del 53. Las autoridades conservadoras de Catamarca rechazaban los postulados de aquella Constitución. Y ahí tenemos el famosísimo sermón de la Constitución que manifestó Fray Mamerto Esquiú, que un hombre de la Iglesia decía que era necesaria la Constitución, que era necesaria la libertad de culto. Era imprescindible tener un orden escrito para que los argentinos, de una vez por todas, respetemos la ley. Por supuesto, esto tendrá y continuará su curso, porque la historia de la relación del Estado y la Iglesia tendrá vaivenes de gran importancia en la segunda parte del siglo XIX. La cuestión de Urquiza. Urquiza recién en 1858 formalmente intercambiará relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Pero va a haber un punto central, señores. Un momento esencial en la construcción de la mentalidad argentina con la relación Estado-Iglesia. Y voy a poner un punto de anclaje que va a ser la presidencia de Julio Argentino Roca. Con Roca, las máscaras se caerán. Realmente, Roca comenzará a mover las piezas y poner las cosas en su lugar. Separar las cuestiones. Y asumir el Estado su responsabilidad. ¿El Estado en qué? En establecer los registros esenciales. El registro cívico, el registro de las personas. Comenzó a secularizar los cementerios. La necesidad de separar que los datos fundantes para el Estado lo debe manejar el Estado y no la Iglesia. Otro gran disparador, la cuestión de la educación, la 1420, la ley de educación común, la educación laica, la necesidad de extirpar ese adoctrinamiento de la Iglesia en las aulas, en donde el Estado debía ser responsable por tal cuestión. Y desde luego, para limitarme al tiempo, y desde luego tenemos el siglo XX. Un siglo complejo, problemático, con otras perspectivas a la del siglo XIX. Pero este siglo XX que traerá nuevos movimientos políticos, nuevas interpretaciones, nuevos vaivenes del poder. Estos nuevos movimientos políticos generarán otras alternativas ideológicas, el radicalismo inicialmente y luego el peronismo, que esa es otra historia, la relación del peronismo con la Iglesia. Primero, vínculos carnales y luego un enfrentamiento extremo. Pero esto es así, porque esa relación de Estado e Iglesia va a ir construyendo en forma latente la identidad también del Estado argentino. El libro que estamos refiriendo, del doctor Jorge Eduardo Simonetti, tiene muchas virtudes. Tiene aspectos positivos. Y lo considero como un ensayo, como un gran ensayo, porque el punto central
de la publicación es la opinión del autor. Una opinión basada y sustentada en datos. Vemos que desde el primer capítulo vamos a comenzar a ver datos, referencias vinculadas a la Iglesia Católica y el Estado argentino. Y a lo largo de sus páginas es un navegar constante de esta problemática, de esta dicotomía en la construcción del Estado argentino. Si bien el libro se centraliza en la cuestión de la relación Iglesia y Estado en lo que es la Argentina, nuestra república, podemos estar seguros que esta problemática se ha dado en forma repetitiva en otros estados hispanoamericanos. Tenemos el caso de México, de Perú, de Chile, de Ecuador, que con rispideces de la Iglesia fueron forjando su identidad política y estadual. Este libro es una gran contribución porque nos ayuda a pensar. Nos ayuda a pensar, a debatir y a reflexionar. Cuestiones que en nuestra vida contemporánea escasean. Y debemos esforzarnos para que estas actividades del intelecto y el no escapar a la polémica, a la discusión responsable y a la idea republicana de considerar y de tener en cuenta de que el Estado está en permanente transformación, pero siempre esa transformación debe tener en cuenta las seguridades individuales, los derechos y, por sobre todas las cosas, la opinión del otro, la opinión intelectual y la opinión religiosa. Celebro la publicación de este libro y los invito a todos a poder leerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ramírez Braschi, por esta introducción. Es el tiempo de escuchar entonces ahora al doctor Enrique Eduardo Galeana, profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste, reconocido académico de nuestro medio y gran amigo. Doctor Galeana, lo escuchamos. Buenas tardes o buenas noches según el tiempo que crean que están viviendo. Este libro de Jorge Simonetti me ha traído recuerdos gratos del largo camino que la humanidad se ha trazado a través de los siglos, a través de los años. El catolicismo tiene 2021 años. Los musulmanes comienzan posteriormente con el Corán a establecer su religión. La religión hebraica, o sea, la huella grande que va a forjar el cristianismo, como dijo el Papa Wojtyla, es el lugar en que se encuentra la base del cristianismo que arranca en sus inicios. Ese cristianismo que de perseguido va a pasar a ser dominante en el Imperio Romano, y así sucesivamente se va a ir extendiendo a través de las fronteras. Jorge Simonetti tiene una cualidad. Sigue el hilo de Adriana. Sigue el camino de la historia, lineal o cíclica. Toma el espacio territorial y toma las dimensiones para ir analizando cada uno de los problemas que la relación entre reinos que estaban desvertebrados, como el reino de España, que sigue estando desvertebrado, otros reinos que no se habían formado, como lo que es la actual Italia, y todo eso va a ir forjando en el caldero una nueva cosmovisión. La gran discusión de los justos títulos. La discusión de los justos títulos no ha terminado, sigue vigente en España. El poder viene de Dios, el poder nace del pueblo, el poder le corresponde al emperador, el poder le corresponde al Papa. Bueno, en tiempos A, el Papa en un momento tuvo gran poder, Alejandro VI, con las bulas de donación, otorgó el poder de dominación sobre estas tierras americanas, y así enfrentamientos entre estados cristianos, inclusive como Portugal y España,
después van a entrar los holandeses, después van a entrar los ingleses y así sucesivamente. Pero la característica que tiene el libro de Jorge es que nos obliga a razonar, nos obliga a pensar, nos obliga a ver qué relación existe entre ese poder dinámico de un Estado que se va construyendo y que va avanzando en pos de la felicidad del hombre y ese poder de la Iglesia que viene a veces un poco retrasado, en el sentido de no aceptar los cambios. Así es que la Argentina, y salto todo el material que Jorge aporta en su libro y que recomiendo su lectura por su galanura, por su afable escritura, ese largo periodo se va a entroncar con el 1810. A partir de 1810, con la creación de la segunda Junta de Buenos Aires, la primera está presidida por Cisneros, lo sabemos, ahí se recogen ya los datos que van a venir de las Cortes de Cádiz de 1812. Y allí también se va a establecer una separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Recordemos que los cristianos se dividen en dos grandes cismas, la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, primero, para luego, allá por el siglo XVI, la ruptura con los calvinistas, los luteranos, los católicos, etcétera, etcétera, que se van a mantener siempre en un estado de guerra permanente, quemándose libros de un lado, quemándose libros de otro. Por eso Ken Follett afirma Europa en llamas. Eso también nos va a tocar a nosotros acá en la Argentina. En 1812, nosotros estábamos formando un Estado, estábamos dudando, pero ya estábamos excomulgados. La revolución y el derecho patrio argentino viene con la excomunión del Papa. No se aceptaba la desobediencia a los monarcas. Se le debía fidelidad al rey, porque de esa manera estaban lo que nosotros llamamos los tratados internacionales entre el Vaticano y la monarquía española o castellana. Cuando Fernando VII recupera su poder allá en 1814, fusila a todos aquellos que dictaron la Gaditana, le corre a todos los militares que lucharon por la independencia española, como relata Ramón Solís, y a su vez nosotros pasamos a formar parte de ese bloque latinoamericano en que todos estamos excomulgados. No volvemos de la excomunión en ningún momento. ¿Por qué razón? Porque la independencia americana, especialmente sudamericana, la de nuestro territorio, se consolida con la batalla de Ayacucho. Y se consolida por una casualidad. Esa casualidad da en que las tropas del general Sucre triunfan en Ayacucho gracias a que un general monárquico absolutista, fidelista, sale del ejército y abandona el campo de batalla, el general Olañeta. Con esa excomunión, el clero argentino, y lo relatan muy bien los historiadores como Di Stefano, Loris Sanata, es decir, toda la rica y hermosa bibliografía que cita Jorge Simonetti, ese clero argentino luchó por la independencia. Fray Luis Beltrán, el citado ya por Dardo, con el famoso discurso que hablaba de la obediencia a la independencia, a la libertad, etc. Y por rara paradoja, saltando un poco hacia adelante, nos encontramos con que en la Constitución Nacional, en los debates de Ravignani retrata perfectamente en su compilación, fue el culto y la libertad de cultos. Si hubo un debate
apasionante fue ese famoso artículo 14, libertad de cultos. El Estado se comprometía económicamente a sostener el culto católico, le seguía confiriendo cementerios, educación, registro civil, etcétera, etcétera. Pero había libertad de cultos. Aparecen los primeros cementerios protestantes, cementerios judíos, etcétera. Cementerios inclusive de gente que no podía ser enterrada en sagrado porque había cometido el delito de suicidarse o había pecados que no eran perdonables. Llegamos a la generación del 80. La generación del 80 es la que va a construir el Estado argentino, la que va a fortalecer las fronteras, la que va a ir avanzando en diversas materias con sus aciertos y sus errores. Julio Argentino Roca es el que demuestra que el Estado mantenía como herencia el patronato. El patronato es el mandato del Estado sobre los representantes de un Estado como soberano, como es el Vaticano. Aquí que llegamos a grandes desencuentros, llegamos a grandes grietas que, como bien se ha dicho anteriormente, nos arreglábamos con la Iglesia y después ya nos rompíamos relaciones. Así vamos saltando hasta llegar al año 1943, el 4 de junio, en que se derroca un gobierno constitucional. Y ahí Robert Apotas, en los militares en la Argentina, establece perfectamente esa famosa unión, ese famoso frente que se hace para 1946, cuando se enfrentan Perón, Quijano, Tamborín y Mosca. Perón, Quijano van acompañados de la Iglesia Católica, van acompañados del Ejército, van acompañados de los conservadores de Buenos Aires, de Manuel Fresco, fascistas, nazis, etcétera, etcétera. Y transitando el tiempo, con asombro se recibe la provincialización de los territorios nacionales y nacen 8 provincias, de las cuales 7 van a ser condenadas por la Iglesia Católica porque establecieron, como mantiene la Constitución del Chaco, la provincia del Chaco no mantiene ni sostiene culto alguno. Artículo que no tiene ningún valor constitucional porque es inconstitucional, ya que el artículo 2 establece la obligación de mantener el culto católico, apostólico y romano. Y así vamos deambulando. La única que dijo que mantenía el culto católico apostólico era Santa Cruz, como su nombre lo dice. Entramos en otro punto, llegamos al 55, en el 55 Perón quiere separar la Iglesia del Estado, convoca a convención constituyente, no se produce la convención constituyente, se llega a junio, una gran matanza en la Plaza de Mayo, se llega después al 16 de septiembre, viene el golpe revolucionario, derrocan al peronismo, después vamos a encontrar otras muestras como la oposición a la ley del divorcio, la oposición a la unión convivencial, la oposición a una cantidad de leyes que son progresistas, y como dato certero, la discusión sobre el laicismo. La Corte Suprema hace 1 o 2 años resolvió el caso Salta, donde le recordó a todos los argentinos que rige la libertad de cultos, que rige el laicismo en la educación pública, que rige la gratuidad, la enseñanza obligatoria. Y Jorge aborda todos estos temas, nos hace pensar, nos hace razonar, nos hace ver una serie de luces dentro de las sombras. Por eso lo felicito de todo corazón, porque hace un aporte extraordinario a la sociedad argentina y latinoamericana. Es un aporte que trae consigo una literatura llevadera, agradable, atractiva. Es un libro que merece ser leído porque nos abre la mente, nos abre el corazón y nos lleva a las palabras de ese filósofo extraordinario llamado Joshua o Jesús, que dijo:
pequeñas palabras. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, mostrando una moneda. Ratificando eso, dijo, amaos los unos a los otros. Y para continuar en el sermón de la montaña, bienaventurados aquellos que tienen sed de justicia. Ante esas palabras de este hombre que fundó una iglesia sobre sus dichos, sobre sus sentires, con la filosofía mediterránea, es así que nosotros nos encontramos con esta obra magnífica de Jorge Simonetti, al cual felicito y le mando un abrazo fraterno por el gran trabajo que ha hecho y que merece ser reconocido para integrar las bibliotecas de todos los estudiosos que nos apasionamos por nuestra patria querida. Que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Galeana. Muchísimas gracias por esta presentación, por esta introducción. La verdad que tanto escucharlo al doctor Dardo Ramírez Bragi como a usted ha sido una manera fabulosa de ir entrando en tema. Luego voy a pasarles por el chat cómo adquieren el libro y el descuento que hay hasta el 30 de junio para conseguirlo. Así que no se olviden que estamos presentando este libro en el día de hoy, que es una nueva producción del doctor Jorge Eduardo Simonetti, al que ahora sí vamos a escuchar para que él pueda reflexionar un poco, sin contarnos todo el libro, para que los interesados puedan sumarse y comprarlo, pero fundamentalmente que nos ayude a entender cómo se ha inspirado en esta nueva obra. Bueno, muchas gracias, Alberto. Primero corresponde los agradecimientos a la Fundación Club de la Libertad, ese tanque ideológico, ese tanque de cultura, y obviamente a su presidente, Alberto Medina Mente, que es un tractor que tira la actividad de ese club de manera magnífica. Tengo mi sexto libro, de los cuales 4 he presentado en el marco del Club de la Libertad. Así que imagínense el marco y el apoyo que me brinda esa fundación. También agradezco al diario El Litoral que auspicia esta presentación. Y hago particular agradecimiento a mis 2 panelistas de lujo que se han prestado a esta presentación del libro y que obviamente tener este tipo de panelistas es una ventaja en todos los rubros, salvo en que al autor le han puesto la vara muy alta y tiene que estar a esa altura, tiene que cuadriplicar su esfuerzo para estar a la altura de estos 2 panelistas, 2 académicos. Quito Galeana, además, es mi gran amigo de muchísimo tiempo. También el doctor Ramírez Bragi, los 2 son historiadores, docentes universitarios, pertenecen o son acabados cultores de la historia, sobre todo de la historia de nuestro país y de la historia de Corrientes. Y bueno, creo que le han dado ellos un marco histórico importante a este aspecto. Si a mí me preguntan, este es el libro, ya lo mostró Alberto, es mi 6ª producción. Los 6 libros que he escrito son ensayos, este es un ensayo. Si me preguntan, ya me preguntaron por radio, ¿de qué es el libro? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es su columna vertebral? Y la verdad que me ponen en aprieto, porque cada uno que pueda leer el libro puede tener una opinión distinta. Me preguntaron si es un libro religioso. Yo le dije que no es un libro religioso. No es un libro de la dogmática religiosa. Tampoco es un libro de política, ni tampoco puramente de historia. Es un libro de todo un poco de ello. De historia, de política y de religión. Y creo yo en la justa medida para hacer entrar en contexto ese leitmotiv principal de esta obra, que es explicar las relaciones entre el Estado y la Iglesia a través de los siglos, de la Iglesia Católica a través de los siglos de
20 siglos, 21 siglos, que transcurrió entre, digamos, confluencias evidentes hasta enfrentamientos problemáticos. Y eso ha marcado esa, digamos, invasión de uno sobre otro, del Estado sobre la Iglesia, de la Iglesia sobre el Estado, ha marcado toda una impronta en los tiempos políticos del mundo, de la humanidad y también en la Argentina. Es notable ver cómo una iglesia, una confesión, y estoy hablando acá en Occidente, ha tenido tanta influencia sobre los gobiernos, sobre los estados, y que en algunas oportunidades ha tenido mucho poder, poder político me refiero, poder temporal, o cuando no lo tuvo, tuvo mucha influencia en la gente, en los creyentes, y también en la gente en general, porque la Iglesia Católica lo que ha hecho a través de estos 20 siglos es dejar un sustrato cultural increíble. Creo que ese sustrato cultural, independientemente de todas las críticas que podamos hacer a la estructura eclesiástica, e independientemente que seamos creyentes o no, dejó un sustrato cultural que tiene su origen en el mismo Jesucristo, que es el de hoy por hoy de la vigencia de los derechos humanos, de las libertades, de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia, de la libertad de opinión. Y creo que ese es el mejor legado que ha tenido esta confesión religiosa en la civilización. Entonces, el sustrato de la relación Estado-Iglesia surge de un elemento importante y fundamental. Cuando me puse a escribir este libro, empecé a tratarlo desde la raíz y empecé a ver cuál es el hecho religioso y el hecho político. El hombre es un animal político, por naturaleza, es un animal político. Todos aquellos que denostan a la política están haciendo política, porque el hombre, una vez que se reúne, tiene su instinto gregario, su instinto social, ya hace política. Y allí es que nace el Estado, cuando se organiza para ver cómo, en sus comienzos, en las épocas primitivas, para ver cómo cazaban, cómo convivían, cómo distribuían la comida, etcétera, ya están formando la organización común que es el Estado. Eso ya es política. Y bueno, la religión tiene una misma naturaleza y origen en los tiempos, en los comienzos del ser humano, en las épocas más primitivas de organización. El hecho religioso nació de la inquietud del hombre de ver que había más allá de la propia vida terrena. ¿Qué es lo que lo protegía al propio ser humano de las acechanzas de la vida y qué futuro le esperaba luego de la muerte? Esa radical finitud humana que tanto nos preocupa hasta hoy por hoy y que es motivo de tantas obras filosóficas, teológicas y todo eso. Ese es el hecho religioso. Y tanto como el hecho político crea el Estado, también crea el ciudadano. Y el hecho religioso, al establecer la religión, la Iglesia, crea al feligrés. Ser ciudadano es un derecho. Ser feligrés es una elección. Pero el ciudadano y el feligrés conviven generalmente en una misma persona. De ahí es que se ha demostrado que no es certera la afirmación de Carlos Marx cuando afirma que la religión es el opio de los pueblos, es decir, que es un artificio creado por las clases altas, las clases gobernantes, para dominar a las clases bajas. No se ha probado, todo estudioso serio de la historia no puede probar que haya habido un estadio irreligioso o antirreligioso en la humanidad. La humanidad comienza con la creencia en seres, en dioses, en objetos endiosados, pero siempre con la creencia de que existe un poder que es superior
al de los seres humanos. Y esto fue avanzando digamos, del distinto nombre que se le da a los dioses, las distintas religiones, después las religiones politeístas, y bueno, hoy por hoy llegamos al monoteísmo en grandes religiones como el catolicismo, el cristianismo, los musulmanes, la religión maometana, y bueno, y el budismo, etcétera, etcétera. Hoy, gracias a Dios, es un momento de convivencia de las distintas creencias religiosas, pero no siempre fue así. Y yendo un poquito, voy a ser breve en la cuestión histórica porque los presentadores ya dieron el marco histórico como buenos historiadores que son, pero quiero decir que la iglesia cristiana, llamémosla en principio, nace desde cuando desciende en el Monte de los Olivos, ubicado en el lado oriental del Muro de Jerusalén, Jesús, y bueno, y le deja o encarga a Pedro que forme su iglesia. Y Pedro es el primer papa, el que organiza la iglesia cristiana. Hay que tener en cuenta que la primera iglesia, digamos, hay 6 periodos en la iglesia. La primera iglesia podemos considerar la iglesia apostólica, que desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, con la muerte de San Juan. La primera iglesia es una iglesia que está hecha por los apóstoles, por gente común, por soldados, etc. Y es una iglesia muy humilde. Es una iglesia que nació con los judíos. Los judíos integraban la iglesia. Judíos que no se permitía a los no judíos integrar la iglesia. Hasta que posteriormente comienza, digamos, años después, a través del primer concilio, que es el concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo, nace la universalidad de la iglesia cristiana, que es la que le dio fuerza a este credo, que es la que le hizo expandir por todo el mundo en forma tremenda y sobre todo por todo el Imperio Romano, que era un imperio muy extendido en la época. Y así es que el credo católico, el credo cristiano se hizo rápidamente mayoritario y pasó a ser objeto de persecución por parte del Imperio Romano. No eran persecuciones permanentes, pero sí episódicas y con gran saña contra los cristianos. En el año 313, el emperador Constantino es el que dicta el famoso edicto de tolerancia, donde admite a todas las religiones, incluida la católica, incluida la cristiana, y dice: existan los cristianos y practiquen su religión siempre y cuando no contravengan las normas. Pero el cristianismo se convierte en definitiva en religión del Imperio Romano en el año 380, con el edicto de Tesalónica, que, dictado por el emperador Teodosio, que se convierte en religión oficial del imperio. Esto significa que de pocos años y de un solo golpe, el cristianismo pasa a ser del circo romano, de la persecución en el circo romano, de la muerte, a religión del imperio, a manejar los conceptos del imperio. Tanto es así que todo el mundo se quiere convertir, ya sea auténticamente o muchas veces con la especulación, se quiere convertir en cristiano. Y es en esa época que toma el nombre de católico, que significa, digamos, el carácter universal de esa iglesia, y donde ya no se exige ser el cumplimiento de la ley mosaica, digamos, sino simplemente se exige la adhesión espiritual. Luego de esa iglesia imperial viene la iglesia medieval, que son 1000 años de historia, una iglesia que tiene sus altos y bajos en el tiempo medieval. Particular mención hay que hacer a Carlomagno, digamos, que fue un gran apoyo para la Iglesia Católica. Se hicieron las cruzadas en esa época, las 8 cruzadas,
Se pasaron por muchas relaciones entre los emperadores o reyes y los papas. A veces había un absoluto, dominio por parte de la autoridad política sobre la Iglesia, pero muchas veces también fueron la autoridad de la Iglesia, casi por encima de los emperadores en muchos casos. Hubieron papas muy fuertes y muy decididos y también muy justos. Hay que mencionar en ese aspecto al Papa Gregorio VII con su reforma gregoriana, que impuso el celibato, que reformó el clero, que separó del Estado, digamos, la función eclesiástica, y es el único papa en la historia conocido no como Gregorio VII, sino por su apellido, que es Hildebrando. Eso es notable, ¿no? Después hubieron otros papas también que fueron, como Inocencio III, que consagraron cuestiones muy importantes para la Iglesia. Y mientras tanto se iban redactando los libros cristianos y se iban naturalmente haciendo los distintos concilios. Los primeros concilios fueron absolutamente de la Iglesia que estaba ubicada en el Imperio Romano de Oriente, o sea, en Constantinopla, que fundó Constantino, que antes se llamaba la ciudad de Bizancio, y hoy es la capital de Turquía, Estambul. Esa iglesia hubo digamos, enfrentamientos con la Iglesia del Imperio Romano de Occidente, con la Iglesia Católica, pero definitivamente se reconocía la autoridad apostólica de Roma, sin que por ello se les reconozca una autoridad más allá de lo doctrinario. Esta iglesia medieval culmina en el siglo XV, y allí se produce, a raíz sobre todo de los abusos eclesiásticos que existían, se comienza la famosa reforma, la iglesia reformada, de Lutero, que mencionó el doctor Galeana, de Calvino, el suizo Calvino, que era más sólido desde el punto de vista doctrinario. Y obviamente que la iglesia se dividió y se crearon las distintas iglesias protestantes. Antes la iglesia ya se había dividido con la iglesia católica por un lado y las iglesias ortodoxas de los distintos lugares, la griega, la rusa, la rumana, etc. Terminada digamos, ese periodo de la iglesia reformada, viene ya la iglesia moderna con sus distintas etapas, donde viene la Ilustración. La Ilustración es contraria, muy contraria a la iglesia. Viene la Revolución Francesa también en el mismo punto. Y la filosofía liberal, que le plantea, digamos, una separación casi absoluta del Estado con la religión, ¿no? Ya en el siglo XX, obviamente que viene la iglesia más renovada, se plantea la cuestión social, y el Concilio Vaticano II, que se hace en los años 60, convocado primero por Juan XXIII y terminado por Pablo VI, es la que hace la gran reforma en la iglesia y le da un nuevo rumbo al catolicismo. Pero quiero decir también, digamos, yendo a este concepto, que en el país, en Argentina, también tuvo eso sube y baja que tuvo en el mundo, al ritmo de las nuevas ideologías políticas. La conquista se hizo por la cruz, por la espada, pero también por la cruz. No solo vinieron soldados en los barcos, también vinieron muchos integrantes del clero que tenían la misión de evangelizar a los indios, y lo hicieron. No solo los conquistaron con la espada, sino lo conquistaron con el credo católico. En poco más de 100 años se convirtieron a todos los indios al catolicismo. Y posteriormente a ello, ya lo explicaron, la Revolución de Mayo, hubo digamos, el Vaticano, el
Papa apoyó a España en contra de la revolución, pero bueno, eso después fue evolucionando. La Iglesia tuvo una buena relación con Rosas, o Rosas, mejor dicho, con la Iglesia. Se da la Constitución, donde hay debates de qué lugar darle al credo católico, y sin darle la calidad de religión oficial del Estado, le dan la posibilidad de una situación privilegiada, que el Estado debe sostener al culto católico apostólico romano. Eso después fue cuestionado en la generación del 80, con el pensamiento liberal que existía no solo en el mundo, sino particularmente en la Argentina, y es muy recordado en ese aspecto digamos, el debate que se dio en el Congreso Internacional de Educación en los años 80, que en definitiva culmina con la elaboración de la Ley de Educación Laica de 1420, que tiene el nombre de laica, pero que en realidad es una ley intermedia, porque no elimina la educación católica de las escuelas, sino que las relega a contraturno, ¿no? O sea, fuera del horario normal de clases. Ya en el siglo XX, con los primeros golpes militares, la Iglesia toma una preponderancia extraordinaria a partir de coparticipar en los gobiernos militares, esa es la realidad, y se crea un concepto del catolicismo integral o integrista, digamos, un catolicismo conservador, un catolicismo que impone en todas las áreas de la persona, del ser humano, ya sea en el área social como en su área individual, el culto católico. Entonces, en esa época, que sucedió en los gobiernos militares que siguieron después, inclusive en la Revolución Argentina de Onganía y posteriormente en la de Videla, la pretensión de identificar el ser argentino con el ser católico. Es decir, el ser nacional, los valores cristianos estaban identificados con el ser nacional. La Iglesia, hay que acordarse, quería tener mucho que ver en tres cuestiones fundamentales: en la educación, en la familia y en la moral. Ya ingresando al aspecto, digamos, de la educación, pero antes de ello quiero decir, digamos, que el debate entre un Estado laico o un Estado confesional, que son los extremos, se da en los distintos modelos que se adoptaron en el mundo entre la relación de Iglesia con el Estado. Por un lado estaban las teocracias, que era el extremo como la que existe en Irán, ¿no? Era totalmente identificado la religión a cargo del Estado. Pero a partir de allí hay diversos modelos, diversas gradaciones, que pasa una de ellas por la que rige nuestro país con un credo en situación de privilegio, pero con libertad de culto, que proviene de la libertad de conciencia y de la libertad de religión, obviamente. Así se elaboran se reconocen cuatro tipos de catolicismo. Tenemos el catolicismo cultural en nuestro país. ¿Cuál es el catolicismo cultural? Es el catolicismo de las fiestas patronales. Es el catolicismo de los crucifijos en los colegios, en las escuelas, en las oficinas públicas. Es el catolicismo donde se declara patrona de las distintas instituciones, del ejército, de los pueblos, de las ciudades. Es el catolicismo cultural, es el catolicismo de la Semana Santa, de la Navidad, de la recorrida de las iglesias. Es el catolicismo cultural que está muy integrado para la actividad cultural del pueblo argentino. Después está el catolicismo integrista, que es ese catolicismo nacionalista, ese que dijimos que pretende copar todas las áreas de la personalidad humana y que quiere invadir todas las cuestiones del Estado. Un catolicismo que ha ido quedando atrás a través del tiempo, pero que tuvo mucho auge en la década del 30, 40 y también en los gobiernos militares. Está luego el catolicismo institucional, ese catolicismo
digamos que está referido a la organización eclesiástica, a la institución eclesiástica, hasta al Papa, a los obispos, a los curas, a los sacerdotes y también a los laicos, que cumplen una función muy importante de sostenimiento del credo y que se rigen obviamente por las distintas encíclicas y por los distintos documentos de la Iglesia, por los distintos congresos eucarísticos, etcétera, etcétera. Y por último, el catolicismo crítico, que es ese catolicismo que está más a tono digamos, con el catolicismo que se practica en los barrios, en ciertas visiones que hoy se tiene como progreso, digamos, de avance sobre las opiniones sobre el divorcio, sobre las opiniones sobre las cuestiones de género. Ese es el catolicismo crítico que sostiene y todo ese tipo de derechos para la gente que no es aceptado por el catolicismo más tradicional. En la materia educativa, reitero, tiene mucho, este libro analiza mucho la cuestión educativa que nace allá en el Congreso Educativo de la década del 80, donde hubo tremendos enfrentamientos. Es notable leer cómo se debatió la sociedad argentina, debatió en ese Congreso la ley de educación, que en definitiva la ley de educación se llegó, creo que yo, a un punto medio que luego siguió, y que hasta hoy permanece ese debate. No olvidemos el Congreso, el Congreso Educativo que convocó Raúl Alfonsín en la década del 80 y que también participaron en gran forma todas las estructuras de la Iglesia y creo que lograron un poco hacer prevalecer ciertas opiniones. Hoy por hoy la Iglesia tiene mucha influencia, las tuvo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI, mucha influencia sobre los aspectos educativos, ¿no? Obviamente que siguen los debates sobre muchas cuestiones, por ejemplo, el último sobre la ley de divorcio, antes sobre la ley de matrimonio igualitario que todos ustedes conocen. La educación católica, primero la Iglesia tuvo una estrategia de dar el debate para introducir en la educación pública, en la escuela pública, la educación religiosa. León XIII dijo a finales del siglo XIX que si las futuras generaciones van a ser o no católicas, se va a jugar en el campo de la educación. Por eso le dieron tanta importancia, por eso pretendieron que se dieran las clases de religión en la escuela pública. Y ahí hubieron permanentes debates, a veces ganó el aspecto, digamos, laico y a veces el aspecto confesional, sobre todo en la época de los militares. Finalmente la Iglesia cambió de estrategia y en los años 50 toma una estrategia de no disputarle, digamos, al laicismo, no disputarle en la escuela pública la educación católica, sino crear la educación privada y allí crear los propios colegios católicos que se crearon, que tienen gran sostenimiento del Estado y que hoy por hoy constituyen una oferta fundamental en la educación privada, tanto así que la mayor parte de los colegios privados son colegios católicos. Son colegios de tres tipos. Los colegios católicos eclesiásticos, que son colegios que pertenecen a la Iglesia, los colegios carismáticos, que son colegios que pertenecen a determinadas congregaciones de la Iglesia, como ser, por ejemplo, los salesianos, colegios salesianos y otros similares, franciscanos, mercedarios, etc. Y después tenemos los colegios católicos de mercado, que son creados por privados y que, bueno, enseñan la religión católica. También es importante, en el libro está tratado los recursos económicos de la Iglesia, que tienen relación con lo que dice la Constitución sobre sostener el culto católico. Existe una partida, es muy analizado esto dentro del libro, es todo un capítulo donde se habla de los distintos sistemas que tienen los estados de relacionarse con la religión.
Están los sistemas donde prevén recursos presupuestarios, que es el sistema que tiene Argentina, que prevé una determinada cifra anual para sueldos de los obispos, de los curas de frontera, para las jubilaciones de los sacerdotes, y para muchas otras cosas. Después están aquellos países que tienen un impuesto eclesiástico voluntario, es decir, uno se anota en el registro y paga un impuesto eclesiástico, pero en forma voluntaria. Y después la que no tiene absolutamente sostenimiento del Estado, sea absolutamente separado. En nuestro país, reitero, hay un recurso específico para la Iglesia, digamos, determinado en el presupuesto, con eso se pagan los sueldos de todos los maestros y de los profesores, o gran parte de ellos, de los colegios católicos, se los exime de impuestos, y se arreglan iglesias con partidas específicas, tanto el Estado Nacional como las provincias y los municipios, arreglan templos, se arreglan iglesias, se arreglan colegios, y todo eso hace un cúmulo de un dinero importante destinado al culto católico. Hubo un debate a fines del siglo pasado, digamos, en la década del 90, hubo un debate y una pretensión de la Iglesia de separarse económicamente del Estado. Y así se generó el famoso plan compartir que de la Iglesia, donde se intentó que la Iglesia obtuviera mayores recursos por sí misma y no tan dependiente del Estado, para no tener que someterse en su trabajo evangélico a los dictados del gobierno de turno. Esto se logró muy parcialmente, apenas alcanzaron al 30% de sus gastos. Y bueno, en otras partes, este es muy largo de detallar y está detallado en el libro. Después también hago la relación entre la pobreza de la Iglesia, la pobreza real, pero la pobreza evangélica, cómo se entiende que Francisco dijo: quiero una iglesia pobre y para los pobres. Uno sabe que la Iglesia nunca ha sido pobre. Quizás le tuvieron inconvenientes financieros para su manejo diario, pero es una iglesia con muchos recursos y muchas propiedades. Entonces, ¿cuál es la relación del Evangelio, donde le da preeminencia a los pobres? De los pobres será el reino de los cielos, o esa otra expresión del Evangelio que dice que es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. ¿Tiene relación con los bienes materiales o hay un concepto espiritual de la pobreza? Esto también es analizado en ese libro, con la conclusión de que hay un concepto espiritual de la pobreza. Cuando los recursos, cuando el dinero, la riqueza, la avaricia gana el espíritu del hombre, ahí sí está incumpliendo los deberes del Evangelio. Sin embargo, si no es atado a sus bienes terrenales una persona, y aunque tenga bienes, es afecto a su prójimo, creo que allí está la clave del cumplimiento de la doctrina de la fe católica en cuanto al tema de la pobreza. Hablamos también de Francisco, de toda la historia de Francisco, y pensamos, digamos, que resulta paradójico que teniendo un papa argentino, en el país del papa, digamos, haya se hayan introducido divisiones, la famosa grieta, divisiones ideológicas y divisiones sociales. Bueno, eso también es analizado en este libro, y también tiene el aspecto de los números de la religión, comparando la evolución de la cantidad de católicos en el mundo y en el país, comparando el trabajo del CONICET de 2008 a 2019, que tiene 4 conceptos que quiero destacar. Entre 2008 y 2019 en la Argentina ha habido una disminución de creyentes. Esto es aplicable a gran parte del mundo. Disminución de creyentes, de todas las religiones, pero también del catolicismo. Las mujeres son más religiosas que los varones. A más edad, más religiosidad. O sea, las personas de edad son más religiosas que los jóvenes. A más nivel educativo, menos religiosidad. O sea que
los más educados son menos creyentes. Y a mayor pobreza, mayor religiosidad. Es decir, que las personas que menos están económicamente beneficiadas en la sociedad son más creyentes y más religiosos. Eso es todo para pensarlo. Y por último dejo inserto el sedimento que quiero que deje este libro, digamos, en apreciar a la cultura católica, independientemente del credo, de ser creyente o no creyente. Es una cultura que se ha sembrado sobre la base de la tolerancia, aunque a veces la Iglesia no ha sido todo lo tolerante a través de los tiempos, pero ha dejado un sedimento de la tolerancia y de la práctica de los derechos humanos. Y ha dicho Francisco que los derechos humanos no fueron creados, no fueron creación nueva, sino que ya es una creación del propio culto católico, que también hay que debatir eso, pero que ese sedimento cultural de la tolerancia es importante para que podamos vivir una vida en paz, una vida que nos haga a todos los seres humanos ser amigos unos de otros y tener, digamos, comprensión sobre la propia vida. Bueno, es un libro muy interesante, fácil de leer, con muchos datos que quizás les sorprendan, y ya que estamos hablando de iglesia, voy a pasar un aviso parroquial. Este libro se va a vender en julio en las librerías al precio de lista, pero de aquí a fines de junio se va a vender en forma directa casi a mitad de su precio, a 700 pesos. El libro, quien quiera aprovecharlo, tiene que llamar al 3794-684971. 3794-684971. Dicho esto, agradezco nuevamente a todos los que están presentes, que han tenido la paciencia de escucharnos, y quedo a disposición para las preguntas, y creo que ahí termina mi participación en este punto, Alberto. Muy bien, Jorge, muy bien, felicitaciones. Vamos a tratar de compartir este último acto que pasaste respecto a la posibilidad de aprovechar este valor promocional que tenemos hasta fin de mes. Para aquellos interesados en meterse en la lectura, después de haber escuchado a Ada Ramírez Braschi, a Enrique Galiani, escucharte a ti, para que podamos de alguna manera profundizar un poco en esta lectura, ¿no? Un libro, y voy a tirar la primera mientras los amigos van poniendo algunas reflexiones acá para compartir contigo. Ya hay algunas reflexiones de Guillermo allí, y hay una pregunta de Raúl que te la voy a trasladar, luego te voy a volcar alguna mía. ¿No cree que el concepto de pobreza en lo religioso es usado para la cooptación político-partidaria? ¿El límite entre ciudadano y feligrés queda muy difuso? Pregunta Raúl. Obviamente que siempre en política es usado para la cooptación partidaria. Y en política se usan todos los recursos, inclusive los conceptos religiosos. Yo creo que el propio Francisco ha sido utilizado o ha tenido que aclarar muchas situaciones muchas veces porque sus conceptos estaban muy adosados a la cooptación política. Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Hay que saber diferenciar los momentos, hay que saber diferenciar los protagonistas sobre los conceptos de fondo. Porque la pobreza, digamos, si nosotros tomamos literalmente lo que se dice, uno va a pensar de que el catolicismo dice, bueno, los pobres van al reino de los cielos y los ricos van al infierno. Y no es eso lo que, creo yo, quiere significar. Si no, agarraríamos el índice y diríamos, bueno, los que están debajo del umbral de pobreza van al cielo y los que están por encima del umbral de pobreza van al infierno. Y eso no es así. Creo que no es que, digamos, porque si no tendríamos que llegar a la conclusión de que es mejor que le vaya mal al país, que todos seamos pobres para ganar el reino de los cielos. Así que es un concepto que está debatido en el libro, me gustaría que lo lean y que tengan un concepto, y es un concepto para debatirlo. Bueno, hay varias felicitaciones ahí del profesor Luis Segovia. Roberto Rey nos pide que repitamos ahí el teléfono, ya lo pusimos en el chat. Jorge Castro también te envía felicitaciones. Tu homónimo. Yo tengo una pregunta que no quiero esquivar, me sale el periodista por ahí, Jorge, perdón. Pero te tengo que aprovechar,
porque además seguramente recibiste algún mensaje durante estas jornadas previas vinculado a esto, y si no, te lo trasladamos, ¿no? Sí. Algunos creyentes se sienten, digamos, entre comillas, en una situación muy incómoda cuando se escribe sobre este tipo de temas, ¿no? Más allá de que vos lo hacés con cuidado y haciendo mucha referencia a datos relevantes, y obviamente también planteando tu opinión y tu mirada sobre la cuestión, ¿qué sensación te transmite cuando algún sector, digamos, de los seguidores de una religión, en este caso puede ser del cristianismo o del catolicismo, para ser más específico, se siente, entre comillas, incómodo frente a la revisión o a una mirada distinta de un proceso histórico, en este caso que has hecho vos, sobre una institución, en este caso religiosa, más que sobre la religión, ¿no? Sí. Eso hace a la naturaleza del ser humano. El ser humano, gracias a Dios, es un ser con conciencia, con pensamiento, con libertad para pensar, y obviamente que hay distintas posiciones, y dentro de la misma, de los mismos creyentes, hay diversos posicionamientos, y seguramente ya expliqué yo los diversos tipos de catolicismo que existen y que seguirán existiendo, las diversas opiniones. Al contrario de lo que se cree, la Iglesia no es un mosaico uniforme, es un crisol de pluralismo, aunque parezca mentira. Así que eso está muy bien tratado en un artículo que he leído, no recuerdo en este momento la autora. Pero seguramente que habrán diferencias, habrán quienes plantean cuestiones que están más cercanas al cumplimiento de los dogmas, al cumplimiento de las prácticas tradicionales, de la concurrencia a misa, de la doctrina, etcétera. Pero hoy por hoy, y los dicen estos números que di yo del CONICET, hoy se ejerce más bien una fe cuantapropista. ¿Qué significa ello? Que la gente tiene su relación con Dios, con su Dios, y en este caso con Jesucristo, con su fe católica, tiene una relación a su manera, reza a su manera, se conecta con su Dios a su forma de ser, y es católica, digamos, ¿no? Es católica, pero no está, digamos, muchas veces inserta en la estructura eclesiástica o en la práctica diaria o semanal del credo que establecen las reglas de la doctrina. Hoy por hoy se ejerce una fe contrapropista. Si vuelve a preguntar en general a la mayoría de las personas, te dice, ¿usted qué es? Yo soy católico. Y es practicante, no soy muy practicante, yo hablo con mi Dios. Utilizan muchas veces las oraciones que son de la iglesia, pero tienen más bien una relación más cercana con Dios, y no toman tanto como intermediario a la Iglesia Católica. Y eso también es válido. Y eso es fruto del progreso y fruto de la amplitud de pensamiento y fruto de la libertad para hacer cada uno lo que desea y le convenga. Ahí dice José María Farré, felicitaciones al doctor Simonetti, un orgullo haber sido compañero en el secundario, asombra su capacidad y humanidad, dice de José María. Le recordamos a todos que pueden, ahí dejamos ya el contacto para aquellos que tengan interés en adquirir el libro. Hay alguna persona como Miguel que ya pidió ahí que tengamos reserva del libro. Eduardo Black dice, felicitaciones al doctor Simonetti, una visión compleja y muy abarcativa del principio de las dos espadas. Raúl Cristiani dice, excelente presentación, tema muy profundo y arduo para profundizar en esta nueva entrega. Felicitaciones, te deseo muchos éxitos. Tete Cristiani y Díaz Florero también dice, Jorge, la presentación es muy didáctica. Felicitaciones. Me gustaría, Jorge, también trasladarte en la misma línea de lo que planteaste recién. Sí. Hoy, qué interesante esta mirada sobre que las instituciones no son algo homogéneo, ¿no? Que no son necesariamente una mirada única, invariable en el tiempo, y me gustaría alguna reflexión tuya en la medida que puedas para vincular la acción de los individuos que forman parte de una institución, como en este caso la Iglesia, y la Iglesia como institución, ¿no? ¿Cómo hacemos para separar
el comportamiento individual de cierta, digamos, jerarquía institucional de la institución en sí misma, ¿no? Porque de alguna forma los seres humanos tenemos aciertos y errores, y a veces las instituciones que de alguna manera en las que estamos involucrados sufren las consecuencias de los potenciales errores, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, para aclarar un poco esta cuestión, ¿no? es una pregunta simple, pero a su vez difícil de contestar, porque las instituciones no funcionan sin las personas, pero las personas no son las instituciones. Y muchas veces se quiere jugar la suerte de las instituciones por las improntas personales que le da la estructura o la jerarquía o los integrantes de la institución. Eso pasa con los gobiernos. Yo no puedo decir que el Estado argentino es una porquería si no me gusta el presidente que tengo, digamos, ¿no? O si me gusta, que es lo mejor que hay. Tampoco puedo decir eso de la Iglesia. Entonces, ha tenido sus subidas y bajadas en el tiempo, digamos, por respecto a las cuestiones. Hubieron muchos papas que fueron realmente papas absolutamente corruptos en el tiempo, digamos. Hablemos de cierta época de la Edad Media, pero la institución siguió subsistiendo y creo que siguió sacándose las cosas que estaban mal. Y bueno, yo creo que hoy tenemos no solo la Iglesia, sino una sociedad mucho más abierta, mucho más tolerante, abarcativa. Fíjate vos que la cuestión de la pobreza, la Iglesia contribuye mucho a luchar contra la pobreza en los aspectos prácticos, pero también la evolución del mundo y de la política ha hecho que ya no existan las hambrunas de antes, ya la gente ya se tenga mayores posibilidades sin que se haber desaparecido la pobreza, obviamente que en muchos casos está muy concentrada esta riqueza, pero hoy no, hemos evolucionado, hemos progresado. Yo creo que el mundo camina hacia el progreso y también en cuanto a las ideas religiosas y las cuestiones políticas. Así que no confundamos totalmente las personas con las instituciones, pero también demos el debido valor a que las personas deben cumplir con lo que institucionalmente están comprometidas. En este caso, la religión es muy difícil juzgar absolutamente con la vara del blanco o negro al Papa y a las propias autoridades, porque bueno, tenemos muchos pensamientos y por eso es que existe esa fe cuentapropista. Yo puedo decir, digamos, si bien practico el clero, no tanto como, la doctrina no tanto como debería, pero también soy algo cuentapropista en mi fe, digamos, ¿no? Y no le echo la culpa de todo lo que me pasa a un buen o mal manejo de la institución de la Iglesia. Así que, bueno, creo que eso es opinable todo esto. Tengo varias más ahí. Marcelo en este caso dice, ¿tiene usted algún pronóstico para la relación Iglesia-Estado en nuestro país? Bueno, no nos olvidemos que en los comienzos del siglo XXI hubo una relación ríspida, digamos, entre el gobierno y la Iglesia, tanto así que se suspendieron ¿cómo se llama? Las ceremonias que se hacen en los días, los Te Deum. Se dijo que Francisco era el jefe de la oposición. Luego, fíjate vos que eso cambia absolutamente cuando Francisco es elegido papa. Y bueno, y se convierte el Vaticano en un lugar de peregrinaje como la Meca para los musulmanes. Y hoy por hoy no hay tanto un maridaje como existió en buena parte del siglo XX entre la Iglesia y el Estado. Hay una mayor independencia, no hay tanta relación, aunque sí, por ejemplo, en el aspecto educativo, porque la Iglesia sigue participando, creo yo, en el diseño de las políticas educativas, pero no está tan relacionada. Y los fondos que la Iglesia le da al Estado, el Estado a la Iglesia, se dan de forma más institucionalizada que como un compromiso para cumplir con determinados partidos políticos, ¿no?
Y bueno, lo que yo digo es que la grieta que existe en el país, que en gran parte es política y en gran parte se ha trasladado a nuestros conceptos religiosos, tiene que tener en parte un esfuerzo de ambos lados. Y digo de ambos lados porque para pelear se necesitan dos, no de una sola parte. Nadie es dueño absoluto de la verdad y sí de sus propios pensamientos. Entonces es importante que miremos lo que piensa el otro, bajemos un poco los decibeles y tratemos sobre todo lo que estamos debajo de los niveles gubernativos, ¿no? Lo que somos los hijos de vecinos, lo que tenemos que beneficiarnos o sufrir con los actos de los gobernantes y de los jefes de la jerarquía eclesiástica. Tenemos que bajar nuestros decibeles, mirarnos un poco a la cara, entendernos, comprendernos, y creo que todos estamos en un barco común, y si peleándonos creo que no nos va a ir nada bien, sobre todo en esta época de pandemia que tenemos que unir tantas fuerzas y hacer fuerza entre todos para superar estos tiempos tan difíciles. Tengo más ahí, Jorge Enrique. Dice, ¿hay alguna referencia en el libro al concordato del 66 de Onanía y su reglamentación del 76 con Videla? Sí, hay tal referencia, se expresa en qué consistió ese concordato, qué es lo que se firmó, y a partir de entonces qué es lo que se le reconoció, particularmente el Estado de la Iglesia y la forma de la relación entre la Iglesia argentina y el Vaticano con el Estado argentino. Hay una referencia, sin hacer un estudio en profundidad de eso, pero es la que, ese concordato firmado en épocas de Videla es la que terminó por darle forma jurídica a las relaciones entre la Iglesia y el Estado argentino, sin perjuicio de que, digamos, el espíritu y la forma concreta del debate se lleve a cabo en las distintas instancias. Fíjense ustedes que en la última visita de Alberto Fernández, del presidente Fernández al Papa, es como que se vio a un Papa adusto, y todo se atribuía a que Alberto Fernández apoyó la ley de divorcio, ¿no? Bueno, en realidad allí el Estado no depende de la Iglesia, pero sí, obviamente, que hay una cultura católica que el Estado tampoco puede desconocer. Todas esas cuestiones que también se dio con el tema del matrimonio igualitario se van a seguir planteando, y cada uno va a seguir teniendo su posición. La Iglesia juega fundamentalmente su suerte en el campo de la educación, en el campo de la familia y en el campo de la moral. Y bueno, creo que ahí se va a seguir jugando la suerte de la relación entre la Iglesia y los gobernantes. Tengo algunas últimas para compartir contigo, Jorge. Dice José María, aporto que en el año 1996 hubo un proyecto de ley que tenía como objetivo que una parte del impuesto a las ganancias voluntariamente fuera destinada al credo que profesara cada contribuyente. Dicho proyecto no prosperó en el Congreso. Con esta ley se lograría la independencia del Estado con la Iglesia Católica, se sostenía la libertad de culto. Con esa medida, recuerda José María, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente. No lo conozco en profundidad, pero sé que hubo, y creo que fue en la época de Cavallo como ministro, y que el estimado José María no voy a dar pero tuvo bastante que ver con esa normativa. Dice Marta Altave, felicitaciones por la obra que se presenta, y también felicito a los expositores y al autor por sus disertaciones. Fue un gusto escucharlo, debo retirarme. Saludos a todos y gracias. José María otra vez dice, ¿qué pasaría si de pronto no hubiera más colegios confesionales? ¿Qué porcentaje significan esos colegios sobre el total de los colegios en el país? Primero quiero hacer una aclaración que vi acá en el chat, que efectivamente cuando estoy hablando de la ley de divorcio, que fue en la época de Alfonsín, que también trajo problemas entre la Iglesia y el gobierno, me estaba refiriendo ahora a lo que pasó con la ley del aborto. Aborto, sí, claro. A la ley del aborto. Muy bien me aclaró ahí un integrante del panel. ¿Y cuál era la pregunta que me hiciste? Preguntaba sobre los colegios confesionales. José María decía, ¿qué pasaría si de pronto no hubieran más colegios confesionales? ¿Qué porcentaje significan esos colegios sobre el total de los colegios en el país? Yo creo que en la Argentina algo así puede suceder en Chile porque se está planteando en la Constitución.
Eso lo escuché de una charla que dio mi amigo mi tocayo Jorge Eduardo Castro, que está aquí presente. Creo que acá no está ese debate. La oferta, digamos, la educación católica forma parte de la oferta privada, de educación privada, que cada vez es más extendida en el país. Y los colegios católicos cada vez forman parte más sustancial de esa oferta privada. Tanto así que forman la mayor parte de la oferta privada es católica. Y son las que menores cuotas tienen, porque tienen gran parte de ayuda del Estado, y posibilitan que a la gente de menores recursos, digamos, poder estudiar en el ámbito de los colegios católicos. Yo creo que no corren peligro de desaparecer, no creo ese supuesto, no creo que se dé en el país. Y bueno, yo creo que cuando mayor es la oferta educativa, tanto privada, la escuela pública, mayor esfuerzo debe hacer para seguir engrandeciéndose, para seguir fortificándose y para seguir dando lo mucho que le ha dado al pueblo argentino hasta estos tiempos. Nosotros, de nuestra generación, somos hijos de la escuela pública, ¿no? Yo todo hice, todo mi estudio en la escuela pública primaria, luego el secundario en un colegio militar, y en la universidad pública me recibí de abogado. Así que ese supuesto no creo que se dé, y va a seguir enriqueciéndose la oferta educativa privada y pública. Alicia dice, felicitaciones, tan claro, te deseo muchos éxitos. Alicia Leguiza. Julián Sánchez dice, excelente presentación, muy bien explicado todo, éxitos. Guillermo dice, síntesis de San Agustín, la historia de la Iglesia y del gobierno es la lucha constante entre Civita Dei y Civita Diaboli, entre el sistema fiscal de renta de la tierra, fuente del derecho divino, y su opuesto al régimen de impuestos al trabajo y consumo, fuente del derecho esclavista romano. Reflexiona Guillermo aquí. Bueno, José aclaraba esto de la ley del aborto y del divorcio que comentaste. Hay más comentarios ahí de Guillermo. Dice, vivimos en la era de los esclavos de la mano de la Iglesia romana. Manuela, felicitaciones, excelente como siempre, muchos éxitos. Bueno, tenemos para reflexionar seguramente muchas cosas que nos dejaste, Jorge, y sobre Pero todo, para eso que compren el libro. Y sobre todo la invitación a que compren el libro, para que más que reflexionar, tengan mucho más material que el que escuchamos hasta aquí, para poder seguramente conocer en profundidad tu obra, y al mismo tiempo, seguramente, ¿por qué no?, compartir o no contigo tus puntos de vista, ¿no? De eso se trata después de todo. Así que, Jorge, no sé si quieres decir algo para el cierre, antes de terminar esta actividad de hoy, y por parte nuestra agradecerte siempre tu disposición. Cierro con esto, con el agradecimiento no solo a ustedes, a los panelistas, a mis distinguidos panelistas, y sobre todo a la gente que participó, que es lo que hace a que esto sea importante. Y si leen el libro les va a gustar, les va a ampliar el panorama, y bueno, cada uno tendrá su espacio, porque el libro deja espacio para pensar y sacar sus propias conclusiones. Y repito, tomen lápiz y papel. Va a estar también en las redes sociales, en mis redes sociales de Instagram, de Facebook, pero tomen el teléfono para poder comprarlo a menor precio hasta fines de junio, que es el 379, o sea, de Corrientes, 379-468-4971. 468-4971. Así que gracias, Alberto, como siempre, muy amable, y saludos a todos. Gracias, Jorge Simonetti, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y agéndense, porque lo buscan a Jorge Simonetti en las redes sociales y lo contactan por ahí si no se acuerdan el número de memoria. Gracias, doctor Galeana, gracias, doctor Dardo Ramírez Braschi, por acompañarnos durante toda la presentación y por honrarnos con ese inicio, y seguramente nos encontramos en cualquier momento. Tengan muy buen fin de semana.